Estamos en comunicación telefónica con Verónica Raffaeli. Ella es profesora de historia, es directora técnica nacional de fútbol, recibida en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. Estamos en comunicación con ella para hablar sobre, la noticia que se viralizó, que fue una noticia en términos nacionales cubierta por todos los medios hegemónicos y no hegemónicos, del desenlace de toda una historia que es la que termina, y va a continuar seguramente, que es la profesionalización del fútbol femenino a partir de la próxima temporada 2019-2020. Bueno, Verónica, contanos un poco vos como historiadora, como una persona vinculada al fútbol también a través de tu profesión y de tu pasión, la historia también de esta noticia que fue, como decía antes, viralizada a nivel nacional. Bueno, Lisandro, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes, saludos a la red también. Y bueno, me parece que esto es un gran paso, ¿sí? Creo que es un hito histórico importantísimo dentro de lo que es la historia del fútbol, pero dentro de lo que es también la historia del movimiento feminista, ¿no? Tenemos que, para mí, ligar esas dos cuestiones porque van de la mano. Como te decía, es un paso importantísimo, pero creo que es un paso solamente. Quizás el que va a abrir una serie de pasos para que esto, como vos bien decías, siga continuando. Un poco para dar un pantallazo, pero creo que es lo que se pudo ver en estos últimos días, de lo que se consiguió a raíz de tal vez una lucha, no individual porque sería erróneo, de Maca Sánchez, una jugadora que era de la Guayurquiza, pero que fue como la primera que se plantó desde su lugar de jugadora de fútbol a reclamar ciertos derechos cuando la desvincularon, ¿no?, entre comillas, de su club. Y me parece importante esto porque ella se plantó como trabajadora en ese momento, ¿no? Es decir, a mí me dejan sin club, me dejan sin poder jugar toda una temporada porque la habían dejado fuera, ya no podía conseguir otro club en el momento, y ella en esos momentos luchó por derechos de cualquier trabajador o trabajadora, por ejemplo, una organización que sea reconocida como trabajadora, y esto es lo que tenemos que entender del fútbol femenino hasta hoy, que algo que es considerado un trabajo, ¿sí?, con convenios colectivos de trabajo, con contratos y demás, que viene hace un siglo, podemos decir, un poquito menos, dentro del fútbol masculino, en el fútbol femenino no existía en absoluto. Sabemos las condiciones en las que las jugadoras tenían que sostener, digamos, esa actividad, poder jugar en sus clubes y muchas veces jugar múltiples torneos, como cualquier hombre hoy en día, y además conseguirse su sustento por medio de un trabajo asalariado, ya que el fútbol no se los reconocía, ¿no? El fútbol, como decíamos, continúa siendo amateur para las mujeres. Con lo cual esto es importantísimo lo que hace ella, ¿sí?, como, digamos, como acción, ¿no? Como acción directa, diría yo. Pero sería erróneo decir que es individual, el personaje de ella es importantísimo, pero atrás de ella hay una red importantísima, no solo de colectivos, de organizaciones, de clubes, de equipos femeninos, sino también de todo un movimiento feminista que tal vez no tenía, o por lo menos no tenía hasta ese entonces relación con el fútbol, pero que apoya a ese suceso que le pasó a Macarena Sánchez. Entonces, a partir de ahí, se desata toda esta lucha, esta viralización por las redes de su caso, que es el caso de todas las jugadoras, y se llega en bastante poco tiempo a esta negociación, digamos que este sería el hito, que si bien podemos juzgarla un poco como, digamos, que le faltan algunas cosas, porque si nos ponemos a ver, la AFA en esta negociación se compromete a dar 120.000 pesos por club
para cubrir 8 contratos de los 16 de cada equipo, ¿no? O sea que estaría faltando un poco, digamos. La otra parte quedaría, digamos, a cuenta del club. Y en ese sentido, bueno, ahí hay que ver cómo eso se reglamenta, ¿no? Cómo se compromete el club, los organismos que tienen que obligar al club a que eso se cumpla, etcétera, etcétera. Pero lo importante es esto, es la inclusión y la igualdad, ¿sí? En términos de trabajadoras, porque esto implica un contrato, implica indemnización, implica una serie de derechos que parece mentira, pero que los tenemos adquiridos por una lucha hace décadas, pero las mujeres jugadoras de fútbol no las tenían. Entonces, bueno, eso me parece lo importante a rescatar, a pesar de que falta mucho, ¿sí?, en el camino. Digamos, el primer club que toma esto sabemos que es San Lorenzo, y que se compromete, es el que hizo 16 contratos, ¿no? Pero bueno, veremos cómo sigue de acá más esta cuestión, y creo que depende de todas nosotras, y también obviamente de la solidaridad del mundo del fútbol masculino, que eso es importantísimo también, para que esto sea un camino que se profundice. Es interesante porque también abre una puerta, me parece, esto es una opinión personal, a empezar a cuestionar lo que es esto de la mercantilización del fútbol y los contratos irracionales, multimillonarios con jugadores varones, obviamente. Digo, empezar a cuestionar y asumir la identidad de trabajadores, diríamos, y no de, no sé, de multimillonarios, futuros empresarios. Exactamente, por eso yo recalcaba la solidaridad y el apoyo al mundo del fútbol masculino, que eso es como un ideal, digamos, es prácticamente utópico. Yo lo digo porque lo creo necesario, pero no sé en qué medida se puede llegar a dar, porque el mundo del fútbol, hoy por hoy, si ya mercantilizado, digamos, a niveles exorbitantes, realmente produce que dentro del fútbol masculino inclusive no haya una, si se quiere, digamos, utilizar el término, una conciencia de clase como trabajadores del fútbol. Hay una gran desigualdad dentro del fútbol masculino, sabemos, entre estos contratos millonarios y entre contratos de, si hablamos en el caso argentino, ¿no?, de jugadores que están en la D Metro o en la C, que no solo son muchas veces contratos de miseria, sino que además pasan meses en cobrar y hasta años, o no les aseguran los que les aseguraban en el contrato, una casa, un departamento. Digo, esto, si uno, digamos, si uno recorre un poco lo que es el fútbol del ascenso, se encuentra constantemente con este tipo de desigualdades. Y los jugadores que tienen estos contratos millonarios no son la mayoría, o digamos, son lo que estamos acostumbrados a ver que es el fútbol, pero en realidad el fútbol es mucho más que eso, claro. Digamos, son cientos de jugadores que también, o mismo si vamos a la C y a la D, bueno, que a la D es amateur completamente, el fútbol del interior. También, por supuesto. Bueno, yo hablo del caso de Buenos Aires o de Porteño, y bueno, hablo mucho del caso que conozco, pero sé que también en el fútbol del interior es así. Y bueno, en la D vemos esto, vemos jugadores que tienen que ir a laburar a la fábrica. Siempre tomo el caso de, yo hice el curso de técnico con Wilson Severino, que es un personaje que un poco se hizo famoso por el tema del reality, y así, ¿no? Pero él siempre cuenta su historia fue esa, de toda su vida. Era ferroviario y tenía que laburar, y después se iba a jugar y sostener todo eso. Bueno, eso es lo que vienen haciendo hace años las chicas, digamos. Una de las preguntas una de las preguntas que eran muy tendenciosas y provocadoras, que a lo mejor
quedaban como una pregunta, bueno, simpática es esto de, bueno, ¿y cuánta gente va a ver un partido de fútbol femenino? O sea, como está esa idea de que, bueno, Claro, a los varones se le paga tanto porque llenan canchas, venden porque remeras, son negocios, son claro, generan negocios, rentables, eso mismo, ¿no? En términos de empresa claro. se maneja el argumento. Pero vos fíjate que eso no deja de ser una cuestión netamente cultural en nuestro país, porque vos tenés en otros países europeos especialmente, inclusive Brasil, que ya profesionalizó el fútbol femenino hace varios años, otra lógica completamente distinta. Se llenan las canchas para ver el fútbol femenino en España, por ejemplo. Digamos, ¿dónde estaría la explicación entonces? Hay una cuestión de apertura de mente, una cuestión cultural, de un gran arraigo. No digo que en España no exista el machismo y el patriarcado, pero digo, y en otros países de Latinoamérica también, el fútbol femenino está mucho más desarrollado y fomentado que aquí en la Argentina, que es una cuna realmente de machismo muy fuerte. Las mujeres que estamos en el ámbito del fútbol, o que venimos del ámbito del fútbol y demás, lo vivimos y lo hemos vivido, digo, mismo las pioneras, las que han jugado en la década del 70, del 80, es muy difícil insertarse, y después de insertarse es muy difícil ser tenida en cuenta, digamos, ¿no? Ser valorada. O sea, sos mujer, bueno, ¿qué querés opinar? ¿Qué querés decir acerca de eso? Y bueno, eso es una cosa de hombres, ¿no? Claro. Y en otras culturas me parece que no pasa tanto, ¿sí? Que en otros países hay muchas más. Bueno, el fútbol femenino es profesional, hay muchas más directoras técnicas de fútbol que aquí, que somos bastante pocas, y bueno, para mí es una batalla cultural también, un cambio de mentalidad en cuanto al fútbol femenino acá, y es una cuenta pendiente a realizar para que estos pasos se sigan profundizando. Después, esto que vos decías con respecto a la mercantilización y demás, digamos, hubo una etapa dentro de lo que fue la historia del fútbol masculino que fue profesional, pero que tampoco fue hipermercantilizado. Digamos, nosotros, bueno, yo estoy rondando los 40, ya no sé qué edad tenés vos, pero Sí, digo... También. Hemos visto partidos, o por lo menos yo me acuerdo, o si no también me lo han contado, partidos con equipos con camisetas sin publicidad, Sí. hasta no hace demasiado poco. Sí. Y partidos que no eran televisados, que uno tenía que ir a la cancha a ver a su equipo, o escucharlo por la radio. Yo no puedo escuchar los partidos por la radio, pero también tampoco vamos a romantizar esta cuestión de que no haya tecnología, que no vamos a poner en esa postura, pero digo, había una época en que el jugador podía ser jugador de fútbol, podía ser un trabajador con sus derechos, su salario, y podía tener, esto para mí es lo más importante, un sentimiento de pertenencia y de identidad. No sé si tanto con el equipo, con el club en particular, pero sí con el grupo. Y eso es fundamental, y lo escucho en los testimonios. Bueno, yo vengo de familia, mi papá fue jugador de fútbol, por eso también, digamos, tengo todos estos relatos y toda de una década del 70 y del 80 del fútbol, y los jugadores tenían ese espíritu o esa lealtad que no pasaba tanto por la cuestión económica. Claro que sí, en cuanto a su sustento, nadie iba a jugar gratis, volvemos a lo mismo, eso es precarización. Pero digo, había otra cosa más que el dinero, ¿sí? O el hacerse millonario, que tenía que ver con esa solidaridad de grupo. No solamente con el decir, bueno, juego por mi camiseta, digo, porque si lo ponemos en términos también de empresa o de trabajo hoy, bueno, no es necesario también la camiseta de la empresa, sería un poco, ¿no? Pero digo, sí entender que el fútbol
femenino, masculino, cualquier tipo de fútbol, es un deporte, primero, y es un deporte en equipo, y el equipo requiere una cuestión de solidaridad y de compañerismo. De compromiso. Y uno juega de compromiso, y uno como deportista, bueno, vos jugás al fútbol también, yo también, digo, tiene que ver con el compromiso con los compañeros y las compañeras. Es decir, que si no estás, perjudicas al resto, que si no haces lo que tenés que hacer, perjudicas al resto. Es decir, y ese sentimiento tiene que ver con esa pertenencia para mí. Eso es lo que la mercantilización realmente es lo que socava. Porque no hay que confundir no hay que confundir el profesionalismo con la mercantilización. Claro, por supuesto, porque eso tiene que ver con el mundo actual, o sea, claro. Digamos, lo que estamos viviendo hoy, bueno, hace muchos años, que es este neoliberalismo también exacerbado, tiene que ver con eso, con socavar todas las redes, digamos, de solidaridad, todo lo que tiene que ver con lo público, y es la ideología del individualismo. Y eso es lo que se ve en el fútbol también, o sea, se ve en el ámbito de lo que querramos analizar, ¿no? Pero en el fútbol más aún. ¿Quién tiene el contrato más caro de todos? ¿Quién tiene 8.000 contratos de publicidad con no sé cuántas marcas? ¿Quién llega primero? ¿Quién le pisa la cabeza al que está abajo? Hay como una idea esa de, viste, no informar, o sea, cada jugador hay como un secreto de lo que gana, digamos, como que tanto entre ellos como es lo que se dice, digo, en el caso de los varones, como también hacia la afuera. Es muy difícil saber, conocer con certeza lo que gana un jugador, también porque está esta idea de competir con el compañero, como si, espero que no pase en el fútbol femenino, digamos. Exacto, porque es una negociación individual primero. Claro. Esta cuestión de sindicato, de gremio, digamos que está muy desdibujada en la Argentina, lo que sería futbolistas agremiados, y las negociaciones son individuales. Obviamente tenés un representante, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, esta es una para mí de las distinciones fundamentales con el fútbol femenino, que hoy, para mí afortunadamente, o por lo menos en los círculos que yo me muevo, ya nadie ni siquiera, digamos, en los diarios vas a poder encontrarlo de otra manera, pero hoy hablamos ya directamente de fútbol feminista, no de fútbol femenino. Es decir, y esta es una de las grandes distinciones, porque toda esta lucha se produjo por la solidaridad de todas las organizaciones, grupos, colectivos que tienen que ver con el fútbol feminista, que no ves o que no verías de ninguna manera en el fútbol masculino. Teniendo en cuenta esto, dentro del Encuentro Nacional de Mujeres, es un tema ya de agenda, y bueno, también de eso, no sé, informar vos, se han constituido espacios para desarrollar el fútbol feminista. Sí, por supuesto. En el último encuentro de Nacional de Mujeres entre LEU, ya desde hace unos años, de los encuentros, no me acuerdo, 2 o 3 años, se venía organizando el taller, que se dividen por talleres y demás, el taller Mujeres y Fútbol. Y en este último se acordó constituir, digamos, lo que se le dio por nombre la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista. Es un poco una red que nuclea espacios, colectivos, organizaciones de fútbol de mujeres a nivel nacional e internacional. En un principio, bueno, esto, ya te digo, surge hace muy poco, en octubre del año pasado, pero es mucho lo que se fue trabajando a partir especialmente de las redes, de difundir este tipo de cuestiones. Cuando fue lo de Maca Sánchez, bueno, fue un ataque masivo de notas, publicaciones, flyers con el tema de la clasificación de la selección argentina de fútbol femenino, lo mismo, el apoyo a las chicas, la clasificación al mundial, ¿no? Sí. Bueno, y todas estas cuestiones que
en los medios hegemónicos y los no tan hegemónicos no aparecen, ¿sí? O aparecen cuando aparecen en un lugar muy chiquito, sin trascendencia, porque, bueno, las mismas jugadoras de la selección hasta son amateur, ¿no? Entonces, un poco, en un primer paso de esta coordinadora, lo que estamos haciendo, yo como una miembro más, digamos, de la coordinadora, difundiendo todas estas luchas y estas cuestiones que van sucediendo y armando actividades. Cada una de esos espacios, muchas chicas, hay chicas de Rosario, de Córdoba, de otras provincias, pero especialmente, bueno, tal vez las tres como más grandes son las de Córdoba, Rosario y Buenos Aires, armando paneles, congresos, encuentros de fútbol. Bueno, me parece que esto es rescatar un poco la esencia del fútbol como deporte, ¿no? Y no como mercado, si se quiere. Es interesante para disputar el sentido de este deporte y a su vez también romper con los tabú que tenemos dentro del movimiento popular, muchas veces asociar al fútbol ya como, no, el fútbol, no sé, es el opio, no sé, es como que claro. Y en realidad va uno, capaz que es una visión muy subjetiva seguramente, pero bueno, yo no lo considero así y es necesario disputar el sentido, no solamente del fútbol, sino de muchas de otras cosas y otros deportes en particular. Sí, obviamente. Hablamos del fútbol, lamentablemente o afortunadamente, pero porque, bueno, es el más popular en la Argentina y tenemos que hablar de otros deportes están mucho más perjudicados todavía, ¿no? Pero sí, creo que la disputa es importantísima dentro del fútbol, es muy importante la disputa del sentido y bueno, que pasa por ahí la cuestión, no pasa por marginarlo o esta cuestión medio prejuiciosa de decir, bueno, el fútbol no sirve para nada, el fútbol es un negocio, sino volver a repensarlo, volver a historizarlo, contextualizarlo. Y digo, hubo un momento en el que el fútbol se transformó, el fútbol masculino, ¿no? En este mercado y hipernegocio que soy, que hasta pierde el sentido de lo que es el hincha o la esperanza. Digo, mucha gente dice, pero está todo arreglado, pero está final, ¿no? Es todo un negocio, ya se sabe, hasta va perdiendo esa mística, que es lo que tiene el fútbol, de ver un partido y que todo sea inesperado, espontáneo. Bueno, espero que el recorrido... Claramente, perdón, sí. la idea. Claramente esa frontera es, o ese cruce o esa transición, yo vuelvo a lo mismo porque está marcado dentro de la transición de un capitalismo neoliberal, o sea, del fordismo al postfordismo, ¿no? Yo enmarcándome en un autor que admiro mucho, que es Mark Fisher, y que habla un poco de esto, que se da en los 80 y en los 90. O sea, si lo visualizamos en los 90 es cuando empezamos a ver, en la época del Menemato, las tribunas, ¿no? O sea, empieza a haber televisación, pero empieza a haber televisación para algunos. Ese es el comienzo del negocio. Empiezan a ver las publicidades, empieza a existir un fútbol más elitista, digo, el representante, el modelo, cuando aparece en ese marco también, va de manera masiva, yo supongo que ya existía. De manera masiva también, ya existía, pero de manera masiva también, perdón por ser autorreferencial, pero como dije, mi papá fue jugador de fútbol y no tuvo representante nunca jamás. Y terminó jugando, fines en los 90, o sea, sí. Los 90. Pero un poco el hito o el modelo que se toma para este cambio de paradigma dentro del fútbol es la famosa tragedia de Hillsborough, perdón por la pronunciación, pero esa tragedia que deja casi 100 muertos en un partido del Liverpool contra Nottingham Forest, creo que es, justamente en el año 89. Esa tragedia, se da una avalancha, muere mucha gente y sirve, o sea, es utilizada políticamente, primero para crear lo que es hoy la Premier League, ¿no? Una liga completamente exclusiva que después sigue en el modelo las ligas europeas y bueno, es lo que se quiere
lo que se quiere traer acá, como la Superliga y demás, ¿no? Ese modelo de grandes equipos con grandes presupuestos, jugadores que valen millones y estadios, superestadios que tienen menos capacidad que antes y que ya ir a ver un espectáculo de fútbol, que lo vemos hoy en día también en nuestro país, ya es algo exclusivo. Porque uno no puede salir como antes un domingo, primero que antes era todo siempre a los domingos. Hoy por la televisación, pues con un lunes, un martes, un miércoles, ¿no? Sí. Pero, y decir una hora antes, che, me voy a la cancha. No, que tenés que ser socio, que tenés que hacer el canje, que no hay entradas, que no. Todo esto en donde el fútbol termina siendo un espectáculo de élite. Y forma parte de lo que llamamos la industria cultural. Pero hay un quiebre. Eso pasó en un momento y creo que tiene que ver también con un capitalismo neoliberal que va chupando todo lo que encuentra a su paso, digamos, ¿no? Entonces, el camino para desandar eso hoy en día no son en el fútbol, sino en otros ámbitos, creo que es el feminismo, ¿no? Que es el movimiento más revolucionario que tenemos en los últimos tiempos. Bueno, Verónica, la verdad te agradecemos. Vamos a seguir, obviamente, llamándote para seguir charlando sobre este tema. Bueno, como militante, como docente, como una persona más muy vinculada y apasionada en este mundo que es el fútbol. Así que, bueno, te agradecemos la comunicación. Yo les agradezco enormemente que me hayan llamado y haberme dejado expresar en relación a esto, que bueno, para mí personalmente, pero para la sociedad en particular y para todas las mujeres en momentos feministas es muy importante. Así que te agradezco, Lisandro, y les agradezco a todos los que hacen el programa y lo llevan adelante. Muchas gracias, Verónica. Hasta luego. Gracias, te mando un beso. Chao, chao.